Bienvenidos a los conversatorios que el Colegio de Jalisco, el Colegio de Notarios, la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde, el Poder Judicial a través del Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura, además del Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio, traen a todos ustedes. En esta ocasión vamos a abordar una temática que tiene que ver con la cultura y la literatura que tenemos en nuestro estado. Para ello hemos traído a un grupo de expertos a los cuales les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, maestra Teresa Orozco López, doctora. Y muchísimas gracias a Iram Rubalcaba, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, maestro Raúl Aceves y, por supuesto, Edith Ramírez Bañuelos. Muchas gracias. Vamos a iniciar con una dinámica en la que le vamos a hacer el uso de la voz a la maestra Edith Ramírez para que nos vaya comentando cuáles son los antecedentes de estos inicios en la literatura de Jalisco, y para ello también le pediría que se presente. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Gracias a ti, Janet, por este espacio, que creo que es muy importante recordar pues cuáles son los antecedentes de la literatura en nuestro estado, cómo ha sido esa evolución, y, ¿por qué no?, recordar algunas de las figuras más relevantes de nuestro estado y las que actualmente están trabajando en la literatura. Yo soy Edith Ramírez, soy maestra en Ciencias de la Educación y apasionada de la literatura. Creo que eso me define a grandes rasgos. Y bueno, yo quisiera abrir esta mesa de gente tan interesante que está hoy con nosotros, hablando un poco del panorama previo a la consolidación de la literatura jalisciense propiamente. Y bueno, estamos hablando de los 200 años de la fundación o del decreto de creación del estado de Jalisco. Entonces no me voy a ir tan atrás, que hay mucha historia antes. Por supuesto. Porque Guadalajara pues ya era por sí misma un lugar donde la cultura florecía, la nueva Galicia. Pero voy a tratar de empezar con la fundación de Jalisco, del estado. Solo quiero retomar un antecedente de 1604. En 1604 se escribe La Grandeza Mexicana, la escribe Bernardo de Balbuena. Y bueno, Bernardo de Balbuena era español, él nació en España, pero desde los 2 años vive en Guadalajara. De los 2 a los 17 años vive en Guadalajara, después se muda a la Ciudad de México, pero nos gusta decir que una pluma jalisciense pues fue la que escribió La Grandeza Mexicana, que es pues una poesía ya propiamente nacional, digamos. También me gustaría traer a la memoria 2 acontecimientos que tienen que ver con cómo inicia la educación en el estado y cómo eso repercute después en la literatura. El primero es la fundación del Colegio Jesuita San Juan Bautista en 1689, que estaba en un edificio que ahora es el Arba, el antiguo cine de variedades. Y también la fundación en 1699, es decir, 10 años después, del Conciliar Tridentino del Señor San José, que también era una institución educativa que estaba en lo que hoy es el Museo Regional de Guadalajara. Y lo traigo a la memoria porque, bueno, la educación y este florecimiento de una cultura en el estado, pues fue lo que empezó a cimentar las bases para que revistas literarias, grupos de interesados por la cultura, por la ciencia, por las artes, empezaron a florecer en el estado. Y por último, en este recuento previo a la fundación de Jalisco, como estado independiente, libre y soberano, quiero recordar el año de 1792, cuando se da la cédula probatoria de la Universidad Real y Literaria. Esta cédula la confiere el rey Carlos IV. Entonces ahí empieza un pensamiento universitario ilustrado, digamos. La fundación o la aprobación formal de la universidad sucedió hasta 1816, pero bueno, este es un antecedente de un intento porque la cultura llegara a más personas. Estamos hablando de un estado
analfabeto en general, pero, por ejemplo, estos pequeños espacios ya tenían, en la universidad ya había una biblioteca de acceso público, y eso pues empieza a ser importante, relevante para las personas que radican aquí y que empiezan a buscar pues un ámbito cultural y académico. Bueno, ya entrado al siglo XIX, habría que decir que solamente había 10 escuelas de primeras letras en lo que ahora es Jalisco, antes Nueva Galicia, y una primaria pública. Entonces eso habla del nivel de alfabetización, del acceso a la lectura, y bueno, esta situación cambió cuando en 1917 se funda la Academia de Bellas Artes en Guadalajara, y en 1828 la Escuela Normal. Entonces a mí siempre me gusta encontrar esas relaciones entre educación, literatura y derecho. Ahorita voy a decirles por qué. Y aquí es muy relevante en este siglo porque sí, los juristas tuvieron mucho que ver con la vida literaria. Sí, por supuesto. Y artística del Estado. Y bueno, como les decía, en 1816 fue que se dio la aprobación definitiva de la universidad. Para este momento, bueno, pues ya se está acercando el movimiento independentista, ya estamos ahí, ya está casi Jalisco conformado como un estado. Esto sucedió, como sabemos, en este marco de los 200 años, en 1823, 16 de junio. Y bueno, llegando a esas fechas, tenemos que hablar de la imprenta. Ya hablé de la educación, ahora hablemos de la imprenta y cómo se fundaron escuelas y después había que llevar materiales para leer, materiales para difundir la lectura, la cultura, el arte. Y en Jalisco, pues hay varias publicaciones que son muy relevantes en ese periodo del siglo XIX. La primera imprenta que hubo aquí en Guadalajara se fundó en 1792 por el hijo del director de la Gaceta de México, Mariano Valdés. Y bueno, esto no va a resultar ninguna sorpresa, estaba en la Casa de los Perros, lo que hoy es el Museo del Periodismo. Sí, y esta es la razón. En 1792 esa imprenta pues, comenzó ahí con 8 impresos, con impresiones pues, propiamente religiosas. Una fueron los elogios al ilustrísimo señor alcalde y pues otras fueron las novenas a las vírgenes, a la señora de Aranzazú, a la Virgen de Santa Anita, a la Virgen de Zapopan. Pero bueno, estos fueron como los primeros momentos de la imprenta y de los textos escritos de una difusión más amplia en el Estado. Y por supuesto, pues tengo que hablar del Despertador Americano. Aquí tengo una edición facsimilar. Sí, que está bellísimo, por cierto. Ya verán alguna imagen. Pero lo que me interesa destacar es pues este periodo de insurgencia y la independencia y cómo el periodismo en Jalisco fue muy importante en ese momento. En 1810, pues como saben, aquí estuvo el cura Miguel Hidalgo, y pues en ese momento las publicaciones eran más políticas que literarias, pero publicaciones al fin. Me gustaría leer una línea, nada más, una línea de lo que se publicó en el Despertador Americano, el número 1, aquel jueves 20 de diciembre de 1810. Esta publicación me parece que alcanzó 7 ejemplares, duró como un año. 7 ejemplares. Y se publicaba los jueves. Solo un pequeño fragmento de ese momento de insurgencia. Y dice: nobles americanos, virtuosos criollos. Todavía como que la identidad estaba ahí, claro. ¿No? Los criollos, no los que habían nacido aquí. Pero eran virtuosos. Sí. Pues era una arenga, ¿no? Para combinar a la insurgencia. Nobles americanos, virtuosos criollos, celebrados de cuantos os conocen a fondo por la dulzura de vuestro carácter moral y vuestra religiosidad acendrada. 1810. Despertad al ruido de las cadenas que arrastráis a 3 siglos,
abrid los ojos a vuestros verdaderos intereses. Bueno, continúa la arenga, pero quiero destacar la importancia de este tipo de publicaciones en ya movimientos pues que tenían que ver con la cultura y la pues sentirse, ¿no? El sentimiento nacionalista, parte de esto es 1810, todavía no llegamos al término de la guerra de independencia, pero bueno, empiezan estos periódicos realistas a surgir en Guadalajara y lo que después sería Jalisco. Ya en 1824, esto continúa con la cuestión de la imprenta, pues ya somos un estado libre, soberano, que entra al federalismo. En el 24 también es sabido, se promulga la primera Carta Magna, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y también la del estado de Jalisco, en 1824. Lo que quiero resaltar de esa Constitución es que ahí se proclamaba la libertad de imprenta, lo cual pues fue todavía un auge más grande para todas estas publicaciones en Jalisco. Y bueno, había folletines y había panfletos cómicos, breves, de 8 páginas. El título de uno, por ejemplo, era Hereje Tapatía porque no fía. Entonces, bueno, la intención también era acercar la cultura escrita a todos, a todo mundo. Y bueno, también se da la publicación dije que me iba a acercar al derecho, ¿no? Sí. Aquí va. Ya llegué a la Constitución del Estado, pero también empieza a surgir la publicación de los periódicos oficiales, por ejemplo, del Congreso, la Gaceta del Gobierno de Guadalajara, en 1821. Y en 1824 cambió de nombre a la Gaceta del Gobierno de Guadalajara, capital del estado de Jalisco. Ya. Entonces vemos ahí la relación de ya somos un estado soberano, ya no somos Guadalajara, ya no somos Nueva Galicia. Ya no somos Nueva Galicia. Éramos novogalaicos, como decía la maestra Magdalena. De hecho, esta información que estoy tomando es precisamente de ese libro de la maestra Magdalena, que bueno, si alguien quiere saber más sobre esto, hay un estudio muy interesante sobre la literatura jalisciense en el 19 de la maestra Magdalena. Al final les decimos el dato completo. Si estamos promoviendo la lectura, pues claro, y las letras. Se acaba de reeditar, ¿no? Además, ¿en serio? Sí, se reeditó, es Magdalena González Casillas. González Casillas. Se reeditó en 2021. Parece. Y está a la venta, entonces, está a la para venta, que pueda. La editorial es Pollo Blanco. ¿Cuál? Pollo Blanco. Pollo. Una editorial. Yo voy a platicar sobre ellos en un ratito más. Muy bien. Entonces ya vamos conectando las historias. Nos adentramos. Y bueno, este es como el panorama, como el suelo donde todo lo demás que van a comentar en la mesa se iba a gestar, ¿no? Años después. Y algo muy importante también que cabe mencionar en este apartado es la creación de una biblioteca pública, de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en 1861. Muy bien, 1861, entonces ya estamos hablando de una cantidad de años importantes con esta posibilidad de ingreso a la lectura. Sí, y bueno, ya la educación estaba en otro nivel, no quiero decir que en un gran nivel, pero bueno, ya había pasado tiempo de que se empezó a formar maestros para las escuelas públicas, para las escuelas primarias me refiero. Ya había una universidad y bueno, los personajes que influyeron para que la biblioteca existiera fueron otro jurista, Ignacio L. Vallarta, que al parecer andaba en todos lados. Sí, claro. Otro motivo para conocerlo, no solo el juicio de amparo y no solo porque así se llame la calle, y José María Vigil. Ellos dos fueron los que pues tuvieron esta iniciativa de generar la biblioteca pública en el periodo de Pedro Gasón como gobernador. El primer bibliotecario de ese momento fue Ignacio Acal, hasta llegar a Diego Vaz, ¿no? A Diego Vaz le tocó dar el discurso ya inaugural propiamente de apertura de 1874. Recordemos pues que es un periodo
inestable políticamente. Ajá. Entonces, por eso digo... La conformación del Estado, claro. Sí, y digo primeras fechas y luego, ya cuando se abrió definitivamente, pues siempre es 10 años después, por estas razones, ¿no? Había 20,000 ejemplares en esa biblioteca en ese momento, que se fueron... Una cantidad considerable. Sí, para 1861, claro. me parece que... ¿Y de dónde creen que venían los libros? De la iglesia, de los conventos, de los seminarios. Así es. Y ahí pues se fueron haciendo de esos ejemplares esta biblioteca. Hay mucho más que decir, pero me voy a brincar muchísimo en el tiempo y lo que quiero como dejar aquí para que continúen los demás que están en esta mesa, hablar todavía de la importancia de la imprenta, de la importancia del periodismo, porque después de que pues, la insurgencia un poco estaba más tranquila, empiezan a generarse grupos literarios. Y con esos grupos literarios siempre iba una revista. Y ya se trata de círculos literarios y publicaciones literarias. En este momento ya no eran escritores que hacían política, sino políticos que hacían literatura. Muy bien, Por qué ahí. cambio tan drástico y diferente, pero importante. Sí, y ahí es donde yo digo que pues, los juristas, que nunca debieron haber abandonado la literatura, bueno, hicieron grandes cosas por el Estado. Solo quiero mencionar algunas de las publicaciones más relevantes de ese momento, hacia los años 50 del siglo XIX. Por ejemplo, en 1849 se funda el Círculo La Esperanza, que estaba inspirado en la Academia de Letrán de México. Tenían su publicación. La Falange de Estudios, que también tenía su publicación, que se llamaba El Ensayo Literario. Del ensayo literario tomé una frase, un breve párrafo que me gustaría decir aquí, y es el siguiente, es de Cruz Aedo. La misión del literato es, pues, santa e inmensa, porque ve no ya a la recreación de una pequeña parte de la sociedad, sino a una sólida instrucción del género humano. Y creo que una de las más relevantes también fue la publicación de La Estrella Polar, que es la que traigo aquí. Estos son cuadernos que se editaron facsimilares en los años 70 por la Secretaría de Educación. Y bueno, La Estrella Polar estaba integrada por Pedro Subieta, Anastasio Cañedo, Ignacio Sepúlveda, Francisco Severo Maldonado, entre muchos otros, y tuvieron pues mucha producción literaria. Aquí están los facsimilares. ¿Sabes si toda esta colección eran facsimilares? Porque yo tengo hojas sueltas de esta misma colección, tengo un montón y no sé si, la verdad es que los acabo de traer de la casa de la abuela, no he tenido oportunidad porque ya iban para afuera, entonces yo fui por ellos, pero me llama la atención porque casi todos son facsimilares. Sí, no los sé que si yo lo conozco son... sí. Por ejemplo, está el facsímil y la transcripción. Sí. Entonces seguramente ahí si alguien está. quiere darse una vuelta por la literatura del siglo XIX en Jalisco, bueno, estas son buenas opciones. Sí. Y la última publicación de la que quisiera hablar, que me parece que es muy relevante, es Aurora Poética. Aurora Poética solo tuvo un ejemplar en 1851, pero tiene la característica de que publicó plumas femeninas. Eran mujeres las que publicaron en esa revista, Aurora Poética. El editor de esa revista fue Pablo Jesús Villaseñor, y no quiero terminar sin mencionar los nombres de esas mujeres jaliscienses que se inclinaron hacia la literatura y que abrieron campo para hombres y mujeres en las letras. Estas fueron de nombre conocido porque firmaban con seudónimo: Josefa Sierra, Ignacita Cañedo, que firmaba como Sofía sus poemas, era poesía; Soledad Pérez Maldonado, que firmaba como una señorita; Petra Gómez de Cardona,
de Carmona, Isabel Ángela Prieto. Y ahí quiero hacer un énfasis en Isabel Ángela Prieto, que fue una figura fundamental para las letras de Jalisco. Ella fue reconocida como tal a su muerte. Fue traductora, poeta, dramaturga. Después de Sor Juana Inés de la Cruz, ella fue una de las dramaturgas relevantes de México. Tiene varias obras de teatro, aquí recuerdo 2, las 2 son peores, y Oro y Oropel. Y pues tiene un gran número de poesías. Cierro con estos versos de Isabel Ángela Prieto, del poema Yo no me caso. Que me case, me dice doña Ana Encarnación, porque es el matrimonio el estado mejor. Lo dice una beata, mas pese a su opinión, que se case quien quiera. Yo no me caso, no. Muy bien, no, pues muy interesante, muchas gracias. Mira que esta parte de la literatura en cuanto a mujeres no es conocida. Gracias por abrirnos ese panorama, Edith. Muchas gracias por tu intervención. Y ahora voy a ceder el uso de la voz a la doctora Teresa Orozco López, quien nos va a dar esta parte de la narrativa, cómo está el panorama de la narrativa en los siglos XIX y XX. Entonces, pues ahora sí gracias. que adelante. Tere, si gustas presentarte también, por favor. Nada más a cámara. Aquí, Muy bien, bueno, pues entonces, pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Janet, muchas gracias a las instancias que organizan esta iniciativa. Mi nombre es María Teresa Orozco López, soy licenciada en Letras Hispánicas, tengo un doctorado en Humanidades y Artes, actualmente coordino el doctorado en Humanidades en la Universidad de Guadalajara. Y soy maestra en Ciencias de la Educación, egresada del ICIDEM. También a mí me gustaría agregar a esto que estaba comentando Edith, un dato también muy importante, que a pesar de que Jalisco existe como Estado libre y soberano desde 1823, el aparato político en nuestro país pues realmente no permitía un desarrollo como tal, ¿no? Pensemos también, por ejemplo, que en 1910 se crea la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Y con esto me gustaría enfatizar este dato porque cuando se crea la Secretaría de Educación Jalisco, las escuelas públicas existentes son mínimas. Es decir, en DF existían 5 escuelas públicas y pues, ¿qué esperamos de la provincia, no? Lo que le dicen provincia. Una, lo que nos decía Edith. Entonces, todo esto tiene una relación, por supuesto, y un impacto en la vida cultural de las ciudades, de los pueblos. Es por eso que, a pesar de que en esta mesa vamos a hablar de algunos autores, algunas autoras, eso no quiere decir que estemos abarcando el universo, ¿no? No. Miles se fueron en el olvido, se perdieron en los cuartos de guardar de las casas. Muchos nombres los vamos a omitir, pero eso no quiere decir que no existiera una producción literaria en nuestro estado y en nuestro país, ¿no? También es importante que con este contexto, por ejemplo, en el México postrevolucionario, en el Jalisco postrevolucionario, pues había prioridades, ¿no? Sobrevivir, claro. No entrar no morir en la batalla, conseguir comida. Y por supuesto que en 1910, cuando se funda la Secretaría de Educación Jalisco, desde mi punto de vista empieza a cambiar la perspectiva, ¿no? El énfasis, además de sobrevivir, está en educar. En ese entonces, en alfabetizar a la población, estrictamente, ¿no? Enseñar el alfabeto, porque la mayoría de la población en México pues no tenía esos rudimentos de leer, escribir, sumar y restar. Ya después fue evolucionando. Pero en ese contexto, eso es como el contexto general, pero existían contextos particulares favorecidos. Eso también lo tenemos que dejar como muy, muy en claro, ¿no? Si alguien podía dedicarse a las letras, en ese entonces era porque pertenecía a una clase social favorecida, claro, que podía
dedicarse dedicarse a eso. El resto pues tenía que sobrevivir. Era por eso mi introducción, ¿no? En el aspecto de la narrativa, yo voy a hablar solamente de 4 autores, aunque, repito, hay muchísimos autores que estamos omitiendo, ¿no? Voy a hablar de los 4 narradores más conocidos o más importantes de Jalisco en el siglo XIX-XX, que es Mariano Azuela, que es Agustín Yáñez, Juan Rulfo y Juan José Arreola. De estos 4 narradores, Mariano Azuela se ubica dentro de la corriente de la novela de la Revolución. Es el autor de una obra muy importante que se llama Los de Abajo, que retrata el México revolucionario de una manera muy, muy realista. Por supuesto que están volteando la mirada hacia las cuestiones rurales, hacia el México rural, hacia lo que sucedía en las luchas armadas, y hace un reflejo de esto. A pesar de que Mariano Azuela nace en Lagos de Moreno, pues se educa en ciudades. Se educa en Guadalajara y después posteriormente en México, ¿no? Mariano Azuela nace en 1873 y muere en 1952. Es autor de muchas obras, entre ellas la que les mencioné, Los de Abajo, y otra obra que se llama Mala Hierba, que son como entre las más más conocidas. Yo tengo preparado un fragmento de cada uno, pero me gustaría primero hablar un poco de los 4 y después leer un poco el inicio, por ejemplo, de Los de Abajo de Mariano Azuela, ¿no? El siguiente narrador creo que es el que me gustaría enfatizar y darle más relevancia, que es Agustín Yáñez. Agustín Yáñez, además de ser un escritor con una producción muy vasta, fue gobernador de nuestro estado, y fue secretario de Educación de nuestro país. Abogado. ¿Perdón? Abogado. Y además abogado. Entonces, creo, y bueno, a pesar de su producción fue muy, muy vasta, a diferencia, por ejemplo, del tercer escritor del que quiero platicar con ustedes, que es Juan Rulfo, que quizás es como la estrella de la literatura en Jalisco, ¿no? Es el más conocido, el más reconocido, pero también tenemos que considerar que le tocó vivir tiempos diferentes. O sea, a Juan Rulfo le toca vivir en una sociedad ya con mayor desarrollo tecnológico, más comunicadas, con relaciones o con comunicación con otros países, con literatos de otros países, ¿no? Desde mi punto de vista, a Agustín Yáñez le tocó esa situación desfavorecedora de que no había como tanta publicidad, por así decirlo. Claro. Pero si ponemos en una balanza la obra de Agustín Yáñez y la de Juan Rulfo, pues no habría como una desventaja en sí para ninguno de los dos autores. Es decir, es tan grande como Juan Rulfo o Agustín Yáñez, solamente poco conocido. Hay un compañero del Departamento de Estudios Literarios, el maestro, el doctor Wolfgang Bock, que hace un artículo sobre Agustín Yáñez y él dice, bueno, la tarea de los jaliscienses es dar a conocer la obra de Agustín Yáñez. Porque Agustín Yáñez, bueno, autor de su novela más emblemática, que es Al filo del agua, que se publica en 1947, o La tierra pródiga en 1960, pero, bueno, también es autor de un texto que desde mi punto de vista es mi favorito de Agustín Yáñez, que es Flor de Juegos Antiguos. Nunca la había escuchado. Agustín Yáñez nace en Guadalajara, en el barrio del Santuario. Qué bonito, sí. Y lo que hace Agustín Yáñez es justamente eso. Mientras todos sus contemporáneos ya empiezan a voltear a la ciudad o a unos temas distintos, él se enfoca en la provincia y se enorgullece de escribir de la provincia. Sí. Entonces, para mí es algo muy valioso de Agustín Yáñez. No estoy demeritando, por supuesto, a Juan Rulfo, que me encanta, que ya voy a hablar de él, pero Agustín Yáñez no ha tenido como esa oportunidad para que la gente lo conozca, porque además es un escritor que a pesar bueno, Agustín Yáñez nace en 1904 y muere en 1980, después de una vida pública
muy interesante. Sí. Les decía, fue gobernador del estado, fue secretario de Educación a nivel Muy nacional, pródigo. y además eso no le impedía o no le quitaba su valía en lo literario. Yo, desde mi punto de vista, Agustín Yáñez es un literato que le prestó tiempo a la diplomacia o a la política. Sí. Creo que es un hombre que representa esta figura del humanismo como se entendía, ¿no? El hombre humanista como Leonardo da Vinci, pues todo lo que hacía Agustín Yáñez lo hacía bien. Entonces, creo que en mi participación, si alguien tenemos que rescatar, es Agustín Yáñez. Ya que hay muchos abogados, viendo esta transmisión, a todos los estudiantes de Derecho les recomiendo leer un bellísimo discurso de Agustín Yáñez a una generación de abogados de la cual fue padrino. Se rescató, es un discurso literario. ¿Dónde lo encontramos? Hay una antología que hizo la Universidad de Guadalajara, al final del programa espero acordarme del nombre, y están varios discursos, entre ellos uno maravilloso de Agustín Yáñez. Sí, En el auditorio. Sí, por eso decía, todo lo que hace, lo hace bien Agustín Yáñez. Voy a leer un fragmento de la crítica que hace nuestro compañero Wolfgang Bock a propósito de Agustín Yáñez. Dice, a nivel internacional la crítica reconoce la gran importancia de la obra de Yáñez, pero el gran público aún no se ha dado cuenta de la posición clave que tiene Yáñez para la literatura mexicana e hispanoamericana. Tal vez a su estado natal, Jalisco, le tocaría la tarea de difundir más la obra de Yáñez en el extranjero, donde por lo general solo se conoce su novela principal, que es Al filo del agua. Y en Alemania, Italia, ni siquiera se ha publicado esta obra, porque Yáñez, a diferencia de Rulfo o Arreola, no está de moda. Entonces, claro, ahora vamos a hablar de que sí está de moda, que es Juan Rulfo, que, como decía... Que yo soy fan del de la moda, ¿eh? Yo sí. Sí, por supuesto. La verdad yo me creo encanta. Yo creo que todos somos fans. Sí. O sea, si hay algo, también es algo que me gustaría comentar, si hay algo que nos puede dar, que nos fue dando identidad como pueblo, como país y como Estado, creo que es la literatura. Entonces, esta tarea que tienen los literatos, y aquí en la mesa tenemos a dos escritores muy reconocidos, pues es justamente esta perspectiva que nos ayudan a identificarnos con el otro a través de las palabras de un autor. Pero bueno, Juan Rulfo pues nace, ahora nos vamos al sur, hablamos de Mariano Azuela en Altos, en Lago de Moreno, en Altos Norte, que también, bueno, hay una tradición muy importante en toda la zona de los Altos de nuestro estado. Hablé solamente de Mariano Azuela. Agustín Yáñez, acá en Guadalajara. Citarino. Y los últimos dos autores son de la zona sur, del sur de Jalisco, ¿no? Juan Rulfo y Arreola, y ya más adelante iremos a escuchar a Irán, quien también es un escritor del sur de Jalisco. Juan Rulfo pertenece o se puede considerar, bueno, a mencionar que Agustín Yáñez de una u otra manera se relaciona con este grupo de los contemporáneos. Aunque no perteneció como tal, fue generacional, coincide generacionalmente con los contemporáneos, y los contemporáneos tenemos que recordar que pues es lo mejor de la cultura de México, ¿no? Es decir, este grupo de autores, de artistas en general, porque no eran solamente escritores, que tratan de dotar a la identidad mexicana una perspectiva universal. Basados, por supuesto, en el Ateneo de la Juventud, en donde están ahí José Vasconcelos, Justo Sierra y todos esos autores de obligación, ¿no? De obligatoria mención. Juan Rulfo pertenece a una generación ya más adelante, ya con avances tecnológicos de comunicación, es lo que les decía. Se dice que es también quien inaugura el boom de la literatura, el realismo mágico, y a pesar de que hay como una transformación a nivel mundial, Rulfo permanece con su mirada local. Sí, muy bueno, nunca la perdió de vista. Exacto. Sí. Entonces, esta mirada local y rural
que nos identifica, con el cual nos identificamos mucho. Y bueno, si este programa, además de los juristas, lo ven también jóvenes estudiantes o niños o jóvenes, creo que es importante que vayan relacionando también estos textos y que vayan como tratando de colocarlos en el tiempo. Hace ratito venía platicando con el maestro Raúl, veníamos por las calles y me decía, es que aquí había un cine. ¿Cómo se va perdiendo esa memoria? ¿Cómo las ciudades se van transformando y se van perdiendo muchas de las cosas? Y la literatura es un medio ideal para que la memoria permanezca. Así es. Bueno, y ahora las nuevas generaciones, pues creo que es importante también que permanezca, ¿no? Bueno, de Juan Rulfo, pues creo que la mayoría conoce su obra, ese autor, su obra es mínima, pero en su poca producción se dimensiona su excelencia narrativa, ¿no? El autor de 2 textos básicos de la literatura mexicana, no solamente jalisciense, incluso mundial, que es El Llano en Llamas, una colección de cuentos, y Pedro Páramo, esta novela emblemática, ¿no? Que fue elogiada por García Márquez, por Borges, por Cortázar, por todo mundo, Todos. ¿no? Por Susan Sontag también tiene unas palabras muy lindas para Pedro Páramo, ¿no? Todo el mundo conoce el inicio de Pedro Páramo, ¿no? Vine a Comala porque me dijeron que de aquí es mi padre, un tal Pedro Páramo. Y todo el mundo queremos ir a Comala. Yo tuve la ocasión de claro. estar en una ocasión en Israel. Te genera el turismo, ¿no? Exacto. Del sur de Jalisco, claro. Exacto. Y una vez tuve la ocasión de estar en Israel tomando un curso y ahí nos decían que los judíos no van a Israel, regresan a Israel. Creo que eso nos sucede a los mexicanos. Nosotros no vamos a Comala, regresamos a Comala, porque de alguna u otra manera Ya estamos fuimos. conectados Claro. con ese sentimiento del protagonista de la novela al llegar a Comala, ¿no? Y bueno, esos paisajes que el otro día que iba a Ciudad Guzmán me tocó pasar por las Torbaneras, nunca me había tocado, y yo decía, ay Dios, es verdad lo que dice Juan Rulfo, Claro. esos paisajes desolados, áridos, toda esta parte, ¿no? Que es maravilloso. Bueno, entonces también tengo un texto que si hay tiempo después me gustaría regresar para que las personas que estén viendo este programa no nada más escuchen las opiniones, sino escuchen un poco de los De lo que textos, dijeron. ¿no? En este caso, bueno, yo seleccioné un cuento muy, muy conocido, que es No oyes ladrar los perros, que, bueno, es muy conocido. El cuarto autor del que me gustaría abordar es Juan José Arriola, también del sur, contemporáneo a Juan Rulfo, se le conoce como el juglar, ¿no?, de la literatura. Nace en 1918 y muere en 2001. El autor de muchas obras, que ya a lo mejor aquí Irán nos puede mencionar ya también después, Varia Invención en el 16, Confabulario en el 52, La Feria en el 63, que este texto quizás sea el más representativo de Arriola, que es una serie de minificciones, por así decirlo, textos cortos que de una u otra manera se entrelazan. Uh-huh. Hay también quien considere a este último texto, a La Feria, como un género en emergencia, un género emergente, que son las minificciones integradas o entrelazadas. Es decir, a pesar de que son textos que aparentemente no tienen una correlación entre sí, en realidad hay una narración en la suma de todos estos pequeños fragmentos. Un eje vertebrador. Exactamente. Uh-huh. La Feria también, por supuesto, que recomendadísimo, ¿no? Recuerdo que en los libros de texto, algunos fragmentos de La Feria, si no me equivoco, fueron involucrados en los libros de texto gratuitos para los niños de la primaria. Sí, a mí esta parte de insertar fragmentos no me convence del todo, porque, por ejemplo, si se selecciona un fragmento, pues se pierde todo. Por supuesto que lo utilizan, pero aquí, bueno, es uno de los temas que más me apasiona, ¿no? Utilizan la literatura para que enseñen los procesos de lectura o enseñar a leer. Pero no hay una educación literaria como tal. No, para nada. Entonces, pues más bien esperar a que el niño esté en sexto o en secundaria y leer La
feria completo, discutirla, pero como en obra general. Porque bueno, los autores, pues ya Juan José Arreola ya no puede decir, no quiero decir eso. Entonces, aquí hay dos autores que después nos dirán, ¿no? A pesar de que la feria es el texto, desde mi punto de vista, más conocido y más representativo de Juan José Arreola, yo seleccioné un texto, un relato breve que se llama La Migala, si es que hay tiempo. Es un texto muy interesante que, por ejemplo, este tipo de textos sí pudieran poner en libros de texto desde tercero o cuarto para hacer la discusión de lo que pasa con la migala, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí dejo mi primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias por este panorama interesante sobre la narrativa y estos principales autores, estos 4 principales grandes autores que yo creo que no hay ningún jalisciense que haya escuchado de ellos, entonces me parece importante resaltarlos. Y ahora vamos con el maestro Raúl Acés para que nos platique cómo es la poética, el tema de la poesía aquí en Jalisco, en este recorrido de los 200 años de la literatura jalisciense, de Jalisco libre y soberano. Entonces, vamos, maestro, adelante. Si nos presenta, por favor. Sí. Yo soy Raúl Aceves, fui profesor investigador literario porque ya me jubilé, aunque sigo activo como escritor, ¿verdad? Y encantado de estar aquí con ustedes. Pues, Premio Jalisco en el 2020. Pues a compartir algo de mi experiencia aquí con los poetas jaliscienses, ¿no? Gracias. Haciendo un recorrido histórico pues, del siglo XX. Pues empezaría yo con decir que en Jalisco hay muchísima producción pues, poética. Pues yo creo que nomás después de la Ciudad de México, Jalisco es el que sigue, ¿verdad? Creo que es muy abundante aquí la producción de poetas, ¿no? Y bueno, hay un chiste al respecto, ¿no? Pues de una vez cuéntelo. Sí, no lo sabemos. Lo que dicen es que si en Jalisco levantamos una piedra, pues sale corriendo un mariachi, un futbolista, un poeta y una lagartija. Así que, muy bien. Pero cuidado cuando levanten una piedra, ¿no? Sí. Bueno, ya volviendo un poco al terreno más serio. En el siglo XX yo creo que el más conocido, pues reconocido es Enrique González pues, Martínez, el que le torció el cuello al cisne del modernismo y que ya dio la entrada a la poesía pues, más moderna, ¿no? Pues entre paréntesis, yo considero que tanto Juan Rulfo como Juan José Arreola son poetas. Pues poetas en prosa, si quieren. Pero su lenguaje está cargado de emoción poética, ¿no? Entonces, también los incluiría como poetas y además como narradores, ¿no? Y que a continuación sigue pues, un poeta, pues, el boticario de Lagos, Francisco González León, para que lo pongo a la altura de López Velarde, ¿no? Con sus campanas en la tarde, ¿no? Y luego viene el padre Alfredo R. Plasencia también, muy reconocido, su poesía mística, el libro de Dios, de Jalostotitlán. Así te ves mejor crucificado. ¿Cómo? Empieza un poema, ¿no? Así te ves mejor crucificado. Muy famoso ese poema, ¿no? Sí, sí. Y luego, pues ya regresando de los Altos, porque andábamos en Lagos y en Jalostotitlán, pues aquí en Guadalajara, pues Alfonso Gutiérrez Hermosillo, es un poeta muy, muy refinado, muy intelectual, que apenas está siendo rescatado, ¿verdad? Mucho tiempo había sido pues un poco ignorado, ¿no? Y luego, pues por supuesto, pues, el doctor Elías Nandino, médico de Cocula, muy relacionado con la generación de los contemporáneos, muy amigo de Javier pues, Villaurrutia y otros, ¿no?
con sus famosos nocturnos, ¿no? Y que fundó aquí en Jalisco 2 talleres literarios que para mí fueron fundamentales como un apoyo para las nuevas generaciones, ¿no? El taller Nandino, donde surgen ahí pues figuras como Jorge Esquinca y otros muchos, ¿no? Pues el propio Ricardo Castillo estuvo con el doctor Nandino. Bueno, él fue un sembrador de vocaciones, ¿no? Y luego pues el maestro Adalberto Navarro Sánchez, pues maestro de la Facultad de Letras, también otro sembrador de vocaciones allí, y con su revista Etcétera, ¿no? Que difundió la literatura aquí en Jalisco, ha sido de las mejores revistas publicadas aquí en Jalisco. Bueno, Elias Danilo también publicó revistas. Se me escapa ahorita el título de la la revista Estaciones. Y luego vino otra tercera figura, otro maestro de letras, Ernesto Flores, que era nayarita, pero vecindad aquí en Jalisco, ¿no? Y también muy buen poeta y que publicó revistas también, Esfera, Coat, que también hizo un gran papel pues en la difusión aquí de las letras, ¿no? Ernesto Flores. Luego Guillermo Fernández, otro poeta nacido aquí, pero emigrado, ¿verdad? Es un caso muy común, pues emigrado a la Ciudad de México y a Toluca, gran traductor de poetas italianos, ¿verdad? Lo considero también muy importante, ¿no? Y luego Hugo Gutiérrez Vega, también de Lagos. No, pues Lagos es nuestro. Era un semillero, claro. Es uno del máximo de poetas, ¿no? Hugo Gutiérrez de Vega, bueno, también muy, muy reconocido, muy importante. Hay una cátedra pues, en su honor, ¿verdad? Luego, 2 mujeres. Paula Alcocer, que aunque nació, creo que en Guanajuato, pero residió aquí en Jalisco y la vemos como, ¿verdad? Como jalisciense, ¿no? Pues muy destacada también. Y otra mujer, que acabo de conocer apenas, no era muy, muy reconocida, de Arandas, Concha Mujica, ¿verdad? Otra poeta importante. Y bueno, pues Fray Asinelo, un padre poeta, ¿verdad? Que escribió el romancero de la Vía Dolorosa, muy buen poeta, Fray Asinelo. No recuerdo su nombre, más su sobrenombre, ¿no? Claro. Fray Asinelo. Y luego Artemio González García, de Arandas también, hijo de un reconocido pues, filósofo de Arandas, don José González, buen poeta que todavía, de todos los que mencioné, es el único que todavía vive, ¿verdad? Luego Raúl Navarrete, mi tocayo, de Arandas también. Pensé que iba a decir Aceves. Claro, también. Muy buen poeta, ganó el premio Aguascalientes. Él trabajó en la editorial Novaro y como dato curioso él hacía los guiones de la revista Fantomas. Qué bien. Para los Qué dato que les tan interesa ese dato así de las historietas, él decía Fantomas, ¿no? Y murió atropellado allá en la Ciudad de México en un accidente, ¿no? Y también era narrador, novelista, excelente también, ¿no? O sea, era guionista, poeta, novelista, cuentista. Bueno, tenía muchos talentos, ¿no? Y ya se me acaba aquí la lista de la primera mitad del siglo, ¿no? Y luego viene aquí un salto cuántico, una ruptura increíble, porque los primeros pues, poetas eran cultos, refinados, elegantes, intelectuales, medio herméticos,
pero siempre en esa tónica, ¿no? Y luego de repente se da un brinco, no sé quién tuvo la culpa, no sé si el 68, Algo pasó. algo pasó allí, Sí. que llegaron ya poetas como Ricardo Yáñez, con sus divertimentos, ya abordando temas muy cotidianos, muy con un lenguaje coloquial, como una contrapartida de lo que hubo antes, ¿no? Claro. Y luego El underground de la poesía. sí, Jorge Sosa, Carlos Prospero, Patricia Medina, Ricardo Castillo, fundamental, ¿no? Con el pobrecito señor X, rompiendo con todos los cánones anteriores, ya metiendo lo antisolemne, los temas tabúes, hablando de cosas que nunca nadie se había atrevido a tocar, ¿no? Ricardo Castillo a los 17 años, 18 años, un Ramón Tapatío aquí, que se convirtió inmediatamente en un ícono, un modelo para poetas jóvenes de todo México, ¿no? También compañero del departamento. También compañero del departamento, ¿no? Muy bien, entonces es súper. Sí, pues muy cercano, ¿no? Sí. Muy cercano a Ricardo Castillo. Y luego Raúl, pues Bañuelos, otro compañero del departamento, también con sus temas de la niñez, de la casa, del barrio Santa Tere, muy humanista, muy inspirado en la poética, por ejemplo, de Vallejo, de Hellman, de Neruda, muy humanista, muy Bañuelos. Y luego Enrique Macías, que murió joven, pues él era también alteño de Jalos, ¿verdad? Él murió muy joven y su poética es muy, muy oscura, muy intensa, muy fuerte. Su libro es el único libro que publicó, de Perrunas, Furias y Soledad. Ya nos dice un poco de qué trata su poética, ¿no? Él le tocó estar una temporada de vacaciones en la penitenciaría de Oblatos, ¿verdad? Y que él aprovechó pues para escribir muchos poemas ahí. Claro. Pues ayudado por el confinamiento, ¿no? Como el que padecemos ahora en el 2020, ¿no? Claro. Como que lo ayudó a concentrarse, a inspirarse, pero siempre en una temática muy oscura, ¿no? Muy oscura, pero muy intenso, muy fuerte. Enrique Macías. Y él fue el ganador del primer concurso de poesía joven de Lagos de Moreno, que después con el tiempo se transformó en el premio Elías Mandino. Entonces él fue el primer ganador. Entonces pues ya tenía un reconocimiento desde antes de publicar un libro, ¿verdad? Recientemente tuvimos un grupo de cartoneros y el grupo de editorialistas cartoneros que se generan en los centros penitenciarios, sobre todo, y tienen, pero excelente producción, de poética. Sí, los conozco también, a Sergio Fong y de todo su Sergio, trabajo estuvo allí. justamente. En la rueda cartonera, sí, lo La conozco Rueda muy bien, Cartonera, ¿cómo sí, no? sí, muy bueno. Y luego Rafael Torres Sánchez, que es de Sinaloa, pero estudió economía aquí en la UDG y vivió muchos años aquí en Guadalajara, también muy buen poeta. Bueno, por supuesto ya, Arturo Suárez. Arturo Suárez, muy conocido por sus periquetes, por el gran humor que tenía, que lo leía en la radio. Bueno, sus periquetes se hicieron pues muy famosos, pero sus poemas no tanto. Y recientemente la editorial de Jorge Orendain, la Sonámbula, le publicó sus poemas completos. Ay, qué bien. Y entonces creo que vale la pena conocerlos, pues son poetas muy cargados de humor, de sátira, de crítica social, de ironía. Híjole, pues todo eso que él tenía en grado sumo, ¿no? Sí. Es muy interesante, ¿no? Otra editorial local. Sí, claro, la Sonámbula es una editorial local que ya lleva más de 100 títulos y que ha hecho un gran papel aquí en nuestro medio, ¿no? Pues Jorge Orendain, pues que lo voy a mencionar ahorita, ¿no?
Y luego, pues por ahí se cuela Raúl Aceves, del que no voy a hablar mucho. Hay que leerlo. Mejor hay que leerlo, ¿no? Sí, claro. Y luego aquí llega Carmen Villoro, Sí. que se ha hecho muy conocida, pues, hermana de Juan Villoro, hija de don Luis Villoro, pues que llegó del DF, pero ya se descindó aquí, ya le gustó aquí, ya se hizo tapatía, directora de la Biblioteca Iberoamericana, Sí. gran difusora de la literatura actual, gran poeta también. Luego Laura Solórzano, otra poeta maestra de la licenciatura, hija de don Federico Solórzano, pues, nuestro paleontólogo mayor, pues hermana del caricaturista Gies. Claro. Su poesía es un poco hermética y complicada, pero yo creo que de primer nivel, pues, el que logre entrarle, Entenderla, claro. encuentra ahí maravillas de trabajo con el lenguaje, ¿no? Y luego, bueno, la lista es enorme, ¿eh? A lo mejor no voy a mencionar a todos porque nos pasaríamos aquí, pero rápidamente nomás leo. Años. Sí, claro. Luis Vicente de Aguinaga, joven, Javier Ramírez, Guadalupe Morfín, Ramiro Lomelí, que tiene un gran sentido del humor también, como Arturo Suárez, ¿no? Jorge Arendain, el mencionado de la sonámbula, Ángel Ortuño también, muy popular acá con los de la Rueda Cartonera, que falleció recientemente. No se ría. Hermano del novelista Antonio Ortuño, Antonio López Mijares, Françoise Roy o Roa, una canadiense que reside de hace muchos años aquí entre nosotros, gran poeta y novelista y traductora. Cuauhtémoc Vite, Carla Sandomingo, Luis Armenta Malpica, muy conocido también por su editorial literaria, multipremiado. Ernesto Lumbreras, bueno, también otro muy conocido que acaba de presentar su libro más reciente sobre los murales del degollado el miércoles pasado. Ernesto Lumbreras, que a mi parecer se está convirtiendo en un gran ensayista, ¿verdad? Es un gran investigador. Silvia Eugenia Castilleros, bueno, gran poeta, directora de Lubina. Sergio Cordero, un poeta jalisciense que reside en Saltillo desde hace ya muchos años, muy bueno también. Miguel García Asensio de Arandas, que él ha sido un gran promotor de la literatura jalisciense, incluyendo la de Arandas, ¿verdad? Él promovió que se publicara pues, a Carmen Mojica, ¿no? Qué interesante que no conocíamos a todas estas personas y qué bueno que se les esté visibilizando, ¿no? Sí, ¿no? Pues Luis Medina, nuestro director de la licenciatura, pues había que mencionarla, ¿no? Rafael González Velasco, Adriana Díaz Enciso, una gran poeta que después se convirtió en novelista y se fue a vivir al DF, ahorita creo que anda por Londres y escribió una novela de vampiros. Bueno, Adriana Díaz Enciso, Luis Alberto Navarro, que trabaja ahí pues como investigador ahí en la Casa Zuno. Él es el que rescató la obra de Alfonso Gutiérrez Hermosillo. Luego, pues, Baudelo Lara, Pedro Goché, León Plasencia Añol, que también vive allá en México, Alejandro Zapa, pues, un alumno de Bañuelos, Carlos Vicente Castro, que dirigió un taller poético ahorita por lo de Guadalajara, capital mundial del libro. Mario Martín Flores es un poeta invidente que reside en San Diego y que todavía no es muy conocido aquí, pero que de repente viene y nos trae sus novedades y lo considero muy bueno también. O sea que Jalisco también exporta poetas, pero no solo importa. Muy bien. Luego Raúl Ramírez, que es otro
caso muy especial, con un gran humor, campeón de box poético. Bueno, Box poético. es un show verlo leer sus poemas, ¿eh? Más que leerlo, hay que verlo. Ah, Es una cosa, ¿Es de la hoja paloquial? el de la hoja paloquear, exactamente. en lugar de la parroquial, paloquial. Exactamente, Ok, muy sí, bien. la hoja paloquear, sí. Luego, José Alberto Meillón, que tiene una característica, que es artista plástico y poeta. Entonces, combina las dos cosas. Ok. Ha hecho exposiciones, por ejemplo, una de fósiles en el Museo de Paleontología. Él inventó fósiles, que los hizo con ramitas, piedritas, ¿verdad? Con alambritos. Y a cada fósil le hizo su poema, ¿no? Ah, no, pues. Y luego inventó los hemeroemas, que son pues, poemas hechos con recortes de periódico, letras, palabras, y con eso hizo sus poemas y les llamó hemeroema, ¿no? Y él es de Colima, Mellón es un apellido muy de allá. Y luego Mauricio Montiel, otro poeta que empezó aquí en el taller de Patricio Medina, luego se fue a México, se volvió famoso allá, sobre todo como narrador más que como poeta. Pero cuando de repente regresa acá a Comala, nos deslumbra con sus libros de poesía que sigue haciendo, ¿no? Y por último quiero mencionar a una poeta wixárika, porque ya los indígenas ya están también animados a escribir, claro, a publicar, ya están asumiendo su voz indígena, que se llama Angélica Ortiz López, pero que es esposa de Gabriel Pacheco, otro investigador wixárika, pues que le escribe cuentos. Es muy buen cuentista, ¿no? Y ella es poeta. Entonces, pues este es un recorrido muy rápido por la poesía de Jalisco. Pero qué interesante. Y me faltaron muchos más poetas, ¿eh? Sí. Les advierto, no los agoté. Sí. A mí me gustaría, antes de, perdón por la interrupción, mencionar que en el Centro Documental Carmen Balcells, que pertenece a la Biblioteca Pública de Juan José Arriola del Estado de Jalisco, se han hecho lecturas en voz propia de algunos de estos poetas que menciona. ¡Ay, qué bonito! Sí. Y creo que es importante. Recién hicieron la de Raúl Ramírez. Raúl Bañuelos. Ramírez. También Bañuelos. De Bañuelos, sí, también. De Carmen Villoro. Laura Solórzano. Van a ser de Patricia Medina. Pues yo creo que es importante que sepan que la Biblioteca Pública del Estado, Juan José Arriola, se llevan a cabo este tipo de cuestiones. Incluso, bueno, si entran a la página de Facebook, de las redes sociales y demás, tienen una programación constante de todo esto, ¿no? Exacto. Entonces, sí es, pues para que tengan acceso, hay cine, hay muestras de... clubes de lectura. Hay infinidad de cosas que hacer para que sigan involucrándose, y muchas gracias, maestro, por visibilizar a todas estas personas. Gracias por darnos este dato, doctora Tere, para que pues, la gente asista y que sepan la riqueza que tenemos en nuestro estado. De 20,000 ejemplares No. a esa biblioteca. No, que bueno, tenemos hoy. y además el acervo histórico que tiene, que es impresionante, sí, ¿no? Sí. Y que ahorita ya está incluso una obra, es un escrito original de Copérnico, que ya está a la vista, para que puedan ustedes solicitar con tiempo, obviamente, el poder ingresar al acervo histórico y puedan tener acceso. Está muy interesante esta ida en la biblioteca. Bien, perdón. Irán, pues que toca el turno a ver cómo estamos actualmente en nuestro estado acerca de toda la literatura jalisciense. ¿Qué nos puedes decir tú? Un cuento chino que nos puedas aventar, porque es cuentista. Y le dije, a ver, vamos a ver qué cuentos nos avientas. Muy bien. Mi nombre es Irán Rubalcaba. Yo soy licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara. Tengo una maestría en Estudios de Asia y África por el Colegio de México. Mi especialidad es Japón.
Y actualmente soy alumno del doctorado en Humanidades, ¿no? Que está coordinando la doctora Tere y que también es mi ¿Y compañera. también fuiste premio? ¿O Tengo algunos premios, Muy bien. para mí el más importante hasta el momento es el premio Agustín Yáñez, porque es el más reciente, Justamente. porque es el que Sí. aplica esto, ¿no? También Claro. tuve el premio José Alvarado, que da de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo quiero mucho la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy atlista, es un dato muy importante. El Muy más bien. importante. El dato más Sí, importante, claro. no sé por qué no lo dije primero, Sí, pero claro. es muy importante. Y bueno, a mí me toca una labor muy difícil porque voy a hablar sobre la literatura contemporánea, y hablar sobre autores que sigan vivos es hacer una apuesta, ¿no? Siempre una apuesta que puede salir muy mal Sí, claro. o puede salir muy bien, ¿no? Entonces yo además, dentro de todas las cosas que se me ocurrieron cuando me invitaron a hacer esta participación, pues yo dije, bueno, voy a aprovechar para hablar de mis amigos, ¿no? Y gente que me cae mal la voy a dejar fuera. Entonces, pues no me crean, ¿no? Voy a empezar esta intervención hablando sobre autores que no son tan contemporáneos, pero que quisiera hacer algunas anotaciones que fui haciendo aquí en mi libreta. El primero del que quiero hablar es Agustín Yáñez, ¿no? El autor que mencionó la Por su doctora premio, claro. Tere. Sí, yo decía, es el más importante de todos. Porque, bueno, yo quiero hablar sobre la producción literaria en la provincia de la provincia, ¿no? Nosotros como jaliscienses somos provincia porque digamos que el panorama de la literatura nacional pues está concentrado en la Ciudad de Centralizado. México, y de ahí se brincó al norte por ahí en los años 80, 90, donde empezó a haber una amplia producción de textos literarios en narrativa, ¿no? Que a pesar de que hay muchísima importancia en la poesía, pues a nivel comercial la narrativa es la que mueve más como a los autores, ¿no? Entonces empezaron a surgir autores como Julián Gerberdo, Antonio Parra, Elpidia García, y un montón de autores que pues mandaron para allá la lupa de la literatura nacional. Y yo considero, guarden este tweet, que la lupa está regresando al occidente de México, ¿no? Hay un movimiento literario bien importante, y digo bien importante resaltando el bien porque es bien muy tapatío. jalisciense, ¿no? Sí. Y que bien está mucho. llegando de nuevo hasta nuestras tierras, ¿no? Agustín Yáñez es un autor que conocemos mucho en el sur de Jalisco, porque cuando tú vas de Ciudad Guzmán a Guadalajara por la carretera vieja, hay una barda en uno de estos montes que están cortados para pasar la carretera, que dice en honor al señor gobernador de Jalisco, don Agustín Yáñez, en los años 50 más o menos, cuando se modernizó la carretera. Entonces ese es el primer, digamos, antecedente que tenemos de Agustín Yáñez. El segundo es que él fundó la prepa en Zapotlán, también por ahí en los años 70, 60, 70, cuando él era gobernador. Fue a una visita de esas visitas tradicionales que hacen al sur de Jalisco, y el doctor Vicente Preciado Zacarías, uno de los alumnos de Arreola, por cierto, se subió en hombros de sus compañeros, de sus amigos, y dijo, señor gobernador, no permita que esta Zapotlán se transforme en uno de esos pueblos de mujeres enlutadas que usted contó en El filo del agua. Y pues, le pegó en el ego. Claro, ¿no? por supuesto. Pues dijo, ok, traigan a ese muchacho tan inteligente. Dijo, ¿qué quieres que haga? Queremos una preparatoria. Entonces fundó la preparatoria en Ciudad Guzmán. Y lo tercero que voy a decir, porque hay que hablar mal de los abogados, es que metió a la cárcel a Hugo Gutiérrez Vega en los años 60, por supuesto. Lo encarceló porque Hugo andaba de panista, haciendo cosas y marchas, entonces lo encarceló. Esa anécdota nos la contó Hugo Gutiérrez, por cierto. Y brinco ahora a Hugo Gutiérrez Vega para decir que la literatura actual en Jalisco le debe muchísimo a él como autor. Hugo Gutiérrez Vega llegó a Zapotlán más o menos en 2011, 2010, con la cátedra que mencionaba el maestro Raúl Aceves. La cátedra es Literatura y Periodismo Cultural, ¿no? La llamada Hugo Gutiérrez Vega, el periodismo cultural y las letras. ¿No? Y bueno, ya se dijo un poco sobre quién fue Hugo. Yo voy a decir otro par de cosas más. Es que Hugo fue como una especie de embajador de la literatura, y esto se debió a que durante su estancia como diplomático en diversos puntos del mundo, la mayoría de los autores protagónicos de la literatura mexicana del 20 se quedó a dormir en su casa.
O sea, él era diplomático, tenía lana, muchos iban pues más o menos de pata de perro como yo, y oye, pues dame quebrada, ¿no? Y hospedó a José Emilio Pacheco, a Fernando del Paso, a Carlos Monsiváis, pues hicieron sus amigos, ¿no? Y estos amigos de Hugo fueron a su cátedra en Guadalajara, en Puerto Vallarta, en Lagos de Moreno y en Zapotlán el Grande. Entonces, por eso digo que es un gran exponente de lo que es la literatura contemporánea, porque todos los autores que yo considero que se han vuelto protagónicos, de una u otra manera hemos estado orbitando más o menos la figura de Hugo Gutiérrez Vega. Y digo hemos porque yo también me voy a meter, ¿no?, en la lista, aprovechando que me invitaron. Claro, claro. Bueno, yo tengo una estructura más o menos desorganizada para hablar sobre estos autores. Voy a tratar de ir de los que ya nos estamos quedando pelones hasta los que están un poquito más jóvenes, ¿no? Más o menos la generación de los 80, el primero que quisiera mencionar, o los primeros que quisiera mencionar, son narradores como Cástulo Aceves, ¿no? Cástulo Aceves, que tiene algunos textos publicados por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, y que también fue un importante participante de la cultura o literatura tapatía como miembro de esta editorial que se llama Paraíso Perdido, ¿no? Voy a hacer una pausa hablando sobre Paraíso Perdido, porque creo que junto con otras editoriales que ya se han mencionado, como La Sonámbula, como Pollo Blanco, que fue la que mencionábamos hace rato, que reeditó esta obra de literatura jalisciense del 19, pues han sido muy importantes, ¿no? Voy a volver ahorita, si puedo, al tema de las editoriales. Las editoriales tapatías han sido muy importantes para difundir la obra de nuevos valores, ¿no? Y dentro de estas, yo diría que Paraíso Perdido es la que más ha apostado por jóvenes desconocidos, ¿no? Porque, bueno, Pollo Blanco, Arlequín, La Sonámbula también es medio arriesgada, diré. Mantis, pues de repente publican autores que pues ya te garantizan que van a vender, ¿no? O sea, oye, ¿por qué no publicamos a Juan Rulfo? Suena que va a vender muchos libros, ¿no? Eso es mucho más fácil, les digo, publicar un autor que no tiene ese abanico de medios y de nombramientos, etcétera, es una apuesta. Entonces, Paraíso Perdido de repente publicó a varios autores que voy a mencionar en esta lista, y creo que Cástulo pues ha sido importante en esta apuesta. En poesía yo mencionaría a Abril Medina. Abril Medina es una joven poeta que actualmente, bueno, hasta donde sé, estaba trabajando en la Biblioteca Pública Juan José Arriola. No sé si ahora esté en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, pero ella es una poeta que yo rescataría de esta generación de los 80. Hay otros autores que pues han estado fluyendo entre Guadalajara y otros estados. Uno de ellos, pues yo diría Rafael Villegas, que también publicó Paraíso Perdido, narrador, que él es de Nayarit. Voy a brincar un par de años para hablar sobre un poeta de Chapala que yo admiro mucho y lo estimo mucho, Alejandro Gonduben. Alejandro, bueno, nació en Chapala, pero vivió en Guzmán como 15 años, el Vale, así que yo considero que es más profundo de nosotros, claro. Aunque él dice que Chapala es donde vive su corazón, quién sabe qué será la verdad. Él ha ganado varios premios nacionales e internacionales. Recientemente, en los últimos 5 años, ¿no? Por ejemplo, ganó del FOEM de literatura infantil con un libro que se llama 20 poemas para construir una casa, y acaba de ganar un libro de novela, un premio de novela que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México con un libro que se llama Clara como fantasma. La pasada Phil fue un rockstar, el Vale, ¿no? Andaba paseando por los pasillos y llegaban chavitos y, oye, tú eres Alejandro, además como es sueco, como tiene apellido sueco, pues es mucho más comercial, ¿no? Claro. Busquen Alejandro Gonduben. Publicó en una revista infantil jalisciense. Voy a hablar también sobre la revista del Moco. Muchas gracias, Edith, por la anotación. Ah, sí. De la misma generación de Alejandro, yo mencionaría a otros dos autores, que son Alejandra Ángeles y Joaquín Peón Íñiguez, narradores que han publicado. Joaquín ha publicado en Paraíso Perdido, Alejandra está publicada en Fondo Blanco, y son compañeros del doctorado, por cierto, ¿no? Ese doctorado en Humanidades es una gran... Oye, un semillero.
Hay que decir que también en generaciones anteriores hay autores que han publicado, ¿no? Por ejemplo, se me escapó el nombre, pero ganó el premio de novela de literatura Random House que organiza con la Gandhi, Mauricio Achar, se llama Eduardo San García. Eduardo San García es compañero de otra generación de doctorado, es un gran narrador, tiene por ahí un libro de cuentos que se llama El desconocido del Meno, que se publicó en Tierra Adentro. También les garantizo que les va a gustar, es muy fácil conseguir su novela, nada más vayan a la Gandhi y en donde está el stand Los ganadores de Mauricio Achar, van a encontrar la obra de Eduardo San García. Pasando ahora más o menos al terreno de los años 90, pues no me quisiera quedar sin mencionar a poetas como Jonathan Berumen, que creo que es de los 80, pero se ve muy joven, noventero. Jonathan Berumen, que aunque es contador y le gusta mucho el billete y está en los negocios, pues es un poeta con muchas becas y muchos libros editados por el Fondo Estatal de la Cultura y las Artes. Jonathan es un escritor muy dedicado. Un poquito más jóvenes, yo mencionaría también autores como Cindy Hatch. Cindy Hatch, que es licenciada, me parece, no sé si ya salió, pero creo que espero que ya. Egresada de escritura creativa. Es una gran poeta, tiene un libro que se llama Citerón, Crónica del Grito de la Liebre, que se editó recientemente en una colección que se llama La Maleta de Hemingway. Voy a hacer una pausa para hablar sobre La Maleta de Hemingway. Me parece uno de los esfuerzos editoriales más importantes que se han hecho en el gobierno de Jalisco, no sé si en los últimos 50 años, pero me atrevo a decir que en los últimos 20 sí, ¿no? Es una convocatoria que sale anualmente para publicar jóvenes valores y uno que otro pelón que pues ahí se juega, ¿no? También que no está tan joven, ya lo ves y dices, pues ese de joven no tiene mucho, ¿no? Pero que siguen editando óperas primas, ¿no? Óperas primas que me parece muy importante. Entonces, de ahí voy a mencionar también, además de Cindy, voy a mencionar a Jesús Quesada. Jesús Quesada es un joven valor zapotlense que actualmente estudia su maestría en Guanajuato, y Alejandra Alonso, también otro joven valor zapotlense, egresados, por cierto, de la licenciatura en Letras Hispánicas, donde ahorita tengo la fortuna de trabajar como profesor. Como les dije, son apuestas, ¿no? Son apuestas que pues igual a rato nunca vuelven a escuchar de estos cuates, o igual a rato dicen, miren, Irán Rubalcaba un día dijo que ya los visibilizamos. Quesada iba a ser un gran autor. Otros poetas jaliscienses que mencionaré con muchísimo gusto, pues son Aurora O. González. Ella trabaja en la radio, es egresada de la Universidad de Guadalajara, ha sido becaria en el fondo, en el PECDA, el programa de estímulos a la creación. Voy a mencionar también a Jaime Jordán Chávez. Bueno, Jaime Jordán Chávez es un poeta bien interesante, porque hasta hace como 5 años, mi primo hermano, por cierto, nadie sabía que escribía, y de repente lo publica Valparaíso Ediciones, ¿no? Que es, digamos, yo creo que es la editorial más importante en la actualidad de poesía en español, por lo menos México, Chile y España, que es donde se publica, para autores jóvenes, autores nobles, ¿no? Jaime Jordán tiene 2 libros publicados. Este libro que publicó Valparaíso se llama Los monstruos que nos miran desde el cielo, se consigue en internet, y su poesía se consigue también en periódico de poesía, Círculo de Poesía, y en diversas revistas digitales. Tiene varios premios nacionales e internacionales. A ese cuate sí van todos mis caso por él. Menciono también de esa generación a Leonardo Gutiérrez Arellano, un joven, muy joven, él tiene 22, 23 años, también Jaime lo tiene. Jaime también tiene como 26, ya estamos, ven, de los pelones a los menos pelones, los que tienen más pelo. Jaime y Leonardo Gutiérrez, él publica en Tierra Adentro, y voy a hacer una mención especial también para Vladimir Ramírez. Vladimir Ramírez, que acaba de ganar un Premio Nacional de Cuento en Aguascalientes y que está editado en Paraíso Perdido, para que vean que no digo mentiras, cuando digo Paraíso Perdido está apostándole a la literatura joven. Reviso mi lista un poquito más, ya para daros unos cuantos nombres antes de hablar sobre las editoriales.
Pues está también Cecilia Magaña. Ella no es de estos tiempos, Cecilia Magaña es de los 80, me parece, pero me parece una de las voces literarias contemporáneas más importantes y relevantes. Ella ha publicado en Arlequín, tiene algunos premios nacionales de mucha importancia. La poeta Lisette Sevilla, una poeta del sur de Jalisco, que también ha publicado con La Sonámbula, o Ediciones del Viaje, me parece, no recuerdo cuál de las dos. Erika Cepeda, una autora de literatura infantil y juvenil, también muy, muy importante, que valdría la pena que le echen un ojo a lo que está produciendo. También ganadora de varios premios. Sí. Literatura infantil, Erika es una rockstar ahorita, ¿no? Y voy a terminar mencionando a Itzel Robles. Itzel Robles, que está preparando un libro, pero yo la menciono porque, bueno, ha publicado en varias revistas y ha sido becaria de jóvenes creadores del FONCA. No a todos les dan esa beca. Entonces, ella es una de las apuestas que yo quisiera mencionar. Y bueno, termino esto diciendo que la literatura contemporánea, como he dicho, está sustentada en valores como Agustín Yáñez, como Gutiérrez Vega. Nosotros en el sur de Jalisco, que es el espacio en donde yo concentré casi todas mis menciones, pues tenemos una tradición y una deuda muy importante, ¿no? O sea, yo hace rato que hablaban sobre el texto de Arreola en los libros de textos gratuitos, pues yo les puedo decir que yo estudié en la primaria Manuel Ávila Camacho, que está a 3 cuadras de donde estaba la casa de Arreola, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegábamos a estos textos de yo, señores, soy de Zapotlán el Grande, la maestra nos decía, ay, a veces lo van a ver pasar por aquí porque pasen su motito para cuando van a su casa. Claro. Y yo recuerdo que cuando era joven mi papá me decía, mi papá es muy mentiroso también, yo creo que de ahí me viene, decía, mira, en aquel cerro que se comba como una especie de hamaca, está la media luna y ahí vive Pedro Páramo, ¿no? Pedro Páramo. Y yo me la creía, Qué bonito. ¿no? Porque yo era un adolescente Sí, muy qué gay y muy crédulo. Entonces, la literatura en el sur de Jalisco se vive de esa manera, ¿no? Como fueron Qué personajes que estaban presentes todavía cuando nosotros éramos, bueno, Rulfo no, pero Arreola sí, Arreola me tocó crecer, ir a la panadería, todavía está la panadería. Claro, ¿no? con las hermanitas Arreolas, claro. Visita obligada. Delicioso, pero no nada barato, debo decir. Es Ahora obligado, ya no. es obligado Sí, ir, claro. Entonces, esto ha generado un movimiento de talleres literarios. Hay un taller literario en Zapotlán que tiene 30 años o más, coordinado por Ricardo Sigala, un escritor de Guadalajara, que también ya nos lo robamos, ya tiene como 30 años allá Ricardo, entonces ya zapotlense, adoptivo. Y eso es lo que quiero decir, porque sé que habrá jóvenes tratando de ver este programa, ¿no? No mencioné a todos los que hay muchísimos más escritores, y sobre todo creo que los talleres literarios que se han producido o han sobrevivido en todos los territorios de Jalisco, Guadalajara, Zapotlán, Lagos de Moreno, Cocula, etcétera, son el espacio en donde se siguen gestando los que van a ser protagonistas de la literatura jalisciense. Y yo creo que la literatura jalisciense siempre ha tenido un papel protagónico en la literatura nacional. Entonces, Totalmente. sigan yendo talleres, mantengan vivos los talleres, inviertan gobiernos locales en los talleres literarios, porque de ahí surgen los nombres que después van a estar siendo mencionados en este tipo de programas. Bueno, esa sería mi intervención por ahora. No, pues muchísimas gracias. Y yo prácticamente se nos está acabando el tiempo. Yo Me quiero da pena decir mucho, algo pero hay mucho que hacer todavía. Antes de que cerremos con los escritores actuales, porque Iram no dijo el nombre de sus textos, y yo sí los quiero decir aquí, porque son textos fenomenales. Muchas gracias. Padres sin hijos, y ya ayúdame de ahí en adelante. Bueno, yo Ese solo es voy el a que más me recomendar gusta. Los Padres sin Hijos y Los Niños del Agua, que son los más recientes. Los Niños del Agua los encuentran en el Fondo de Cultura Económica, 90 pesos, pero si quieren depositarme a mí, yo se los compro. Padres sin Hijos, que editó la Universidad Autónoma de Nuevo León, muchas gracias. Y el libro que ganó el Yáñez, De cerca nadie es normal, que lo pueden encontrar también en el gobierno de Secretaría de Cultura, ¿no? El trabajo que está haciendo David Izazaga ahorita, honor a quien honor merece, en la publicación, me parece en verdad encomiable. Por cierto, ¿no? Y muchas gracias. Voy a mencionar 3 cosas más muy rápidamente. Adelante. Para conocer qué se está haciendo en literatura contemporánea en el sur de Jalisco, hay 2 libros que me parecen esenciales. El primero se llama Ahora, que lo regalan en la Secretaría de Cultura, Ahora, escritores zapotlenses contemporáneos. Se editó este año y es un librito chirris muy, muy bonito. Y otro se llama Indicios, lo editó Puerta Abierta Editores y la Universidad de Guadalajara, el Ayuntamiento de Zapotlán, el año pasado, y ese se encuentra en
ferias del libro de Colima, etcétera. Está también muy, muy bueno. Por ahí nos colamos con algún cuentito. Y lo otro que quiero decir es que las revistas sí han hecho un papel bien importante para difundir la literatura. Yo recuerdo, por ejemplo, la revista literaria Reverso, durante muchos años circuló. Sí. Ahorita está Lubina. Lubina, bueno, es uno de nuestros grandes valores en la literatura. ¿De dónde viene Lubina? Porque la he visto en la Universidad de Guadalajara. Y la coordina Silvia Casillero, que mencionó, poeta, ¿no? Una poeta también de Guadalajara. Y voy a mencionar El Moco, ¿no? El Moco es una revista infantil que ustedes pueden conseguir en algunos cafés, algunas librerías. Y donde de Carlos Fuentes. Y de Carlos Fuentes está, en donde publican varios autores jaliscienses, Bonduben, publica ahí, por ejemplo, contemporáneos. Entonces, yo cerraría ahora sí. Y antes de cerrar, publica niños también. Es decir, los niños los jaliscienses de los que vamos a hablar en otra mesa. Esperemos que así sea. Sí. A mí me gustaría que no nos fuéramos sin que nos puedas leer algunos de estos textos que quedaste hace ratito de darnos lectura, porque además... Bueno, Tere nos ha dado una serie de cursos también en el ICIDEM, en el Instituto Superior de Investigación y Docencia, y bueno, es maravillosa. Como maestra la tuvimos y creo que todos hemos sido sus alumnos. Bueno, no. Colegas. Sí, pero gran promotora de la lectura. Sí. Y no sé qué habrá pasado con Asquilines, que era una escuela, era un espacio maravilloso para los niños, para la lectura. Pero sí, era un centro de promoción y formación lectora. Así es. Que estuvo abierto durante como 5 o 6 años, pero por cuestiones... pandemia y todo lo que tuvimos que cerrar. Sí. Pero está a punto de abrirse otro espacio también igual de interesante, acá de la mano de Edith. Una versión 2.0 de sí, que próximamente la tendremos en Liceo, la calle de Liceo. Liceo 262. Liceo 262, que esperemos poder dar la primicia. Pronto, esperemos que pronto ya esté, porque estoy seguro que será muy benéfico para los niños, porque ahora que decía lo del moco, también creo que, bueno, hay mucho movimiento, hay mucha historia, pero también tenemos futuro. Sí, por supuesto. Revistas como espacios como El Moco, espacios como Asquilines, como Liceo, pues son donde de una u otra manera pueden entrar en contacto para poder potenciar y encaminarse en ese sentido, ¿no? Claro. Si hubiera un texto que tuviera que escoger, escogería el de Agustín Yáñez, porque bueno, el de Juan Rulfo, todo el mundo conoce. Pero además invitarlos a que ya nos dejaste la semillita, entonces hay que leer para que podamos entender. Exactamente. Todo Y yo había seleccioné un texto de Agustín Yáñez del libro que me gusta mucho, que es Flor de Juegos Antiguos. Este texto es muy interesante porque entrelaza rondas infantiles con las narraciones de algún suceso, ¿no? Desde la mirada de un niño. Y bueno, voy a leer un poco de el episodio de La pájara pinta, La sombra del verde limón, que bueno... Claro. Sí, claro. Exactamente. Dice, había visitas, o quién sabe en qué estaba ocupada mi madre, que no ha salido a meternos de la calle. Ya está bien a oscuras. Hemos jugado todos los juegos, hasta los más simples. Los muchachos abusados desertaron porque nomás eran juegos de puras viejas. Me gusta mucho el tono en el que habla, porque en la primera frase de que estábamos jugando en la calle, si hay un niño que está viendo esto, no ya hay no una saben referencia. ahora, claro, pero No, si me ya lo no platicas salen a a mí, la ya calle. me vi, o sea, ya, claro. Pero que a nosotras sí nos tocó, por Bueno, supuesto. Irán, que es más chiquito, Sí, también. Callejero. Pero ya quizás a las nuevas generaciones ya no les tocó. Entonces, por eso decía, Jugar en la calle. la importancia de dejar esa constancia, ¿no? Mi cabeza y mis puños resisten las provocaciones de los desertores a quienes que quieren arrastrarnos. Yo no me voy con ellos, yo espero a la nueva vecina, pero no se lo digo. La nueva vecina nos estuvo viendo jugar ayer, y el color del día, el olor de la tarde, las resonancias de la noche me han dicho, en secreto, que hoy vendrá a jugar con nosotros. ¿Me habrá visto ayer con sus ojos zarcos? Por suerte, hoy es jueves y traigo mi blusa limpia, recién planchada. ¿Qué trabajos he pasado para que ni se ensucie ni se arrugue? No he querido jugar donde haya jalones o revolcones. Dicen que la muchacha recién cambiada
a la más bonita casa de nuestra calle, la casa que tiene 3 ventanas con vidrios y cancel en el zaguán, toda pintada de aceite, los pisos de mosaico. Dicen que es hija de un cantor de catedral. Sus ojos son como mis canicas de ágata verdes, las que ni juego ni apuesto, las que llevo siempre escondidas para ver con ellas la luz. Qué alegre se ha puesto el barrio desde que ella vive aquí, porque tiene piano y habla con una voz como de vidrio fino. Nunca había oído un piano en el barrio y ahora tan cerca. Es el inicio solamente de esta narración en donde después vuelve a entrelazar con esta canción, con esta ronda infantil, ¿no? Sí. Es la pájara pinta sentada en un verde limón, que va reflejando también un poco esta mirada del niño, ¿no? El niño, de la niña que le gusta, que acaba de llegar. Entonces, es por eso que me gusta la mucho. sensación que le causa el piano, la casa más bonita. Ay, exactamente. no, qué lindo. Entonces, bueno, es lo que quisiera compartir. No, y Ladrar los perros también, pues por supuesto que les recomiendo todos los cuentos de Llano en Llamas, la novela de Pedro Páramo y de La Feria. Bueno, yo había escogido La Migala, pero es un poco más extenso, pero es un texto que pueden encontrar fácilmente en internet, que es un texto también que provoca mucho pensar. Claro. Que creo que es importante. Yo voy a hacer una pausita para mencionar el bestiario de Arriola. Ah, sí. Para mí el bestiario es el mejor libro de Arriola y es muy interesante porque, bueno, como soy muy chismoso, les voy a contar un chisme. A Arriola le dieron una beca para escribir ese libro y se hizo pato casi todo el año y faltando un mes, José Emilio Pacheco fue y le dijo, maestro, yo le ayudo a redactar porque lo van a demandar porque no hizo nada. Entonces, Arriola se fue un fin de semana al zoológico, parece que fue a Chapultepec, y se puso a ver los animales, entonces regresó y parece que en una semana o 2 semanas le redactó el bestiario a José Emilio Pacheco y me parece uno de los más grandes exponentes de la poesía jalisciense, el bestiario. Es un libro verdaderamente bello, está en varios libros de texto de telesecundaria, de secundaria, etcétera, y se puede conseguir facilísimo, ¿no? Yo recomendaría el bestiario arriolino. Sí, qué interesante, ¿no? Bien, pues yo creo que nos gustaría muchísimo continuar con toda esta serie de literatura. Creo que nos quedamos cortos porque hay muchísimo más que abundar, pero por lo pronto estos 200 años, esta pincelada rapidísima que hemos dado para contar lo que ha habido aquí en Jalisco, pues yo creo que nos deja con la semilla de poder estar en la búsqueda de todos estos autores, de recuperar nuestras historias, saber por qué, ¿no? Es muy bonito y yo les agradezco el que se hayan, pues ahora sí que involucrado con nosotros en esta nueva aventura de los conversatorios que tanto el Colegio de Jalisco, el Colegio de Notarios, el Poder Judicial del Estado a través del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, el ICIDEM, el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio y la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde, pues trae para todos ustedes, esperando que esta gran pincelada quede sembrada para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Que tengan una buena tarde.